Timoteo 3:11 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, vamos a continuar con este estudio de la obra del Espíritu Santo. Ya miramos algunos puntos o algunas diapositivas. Ahí terminamos en esa. Ahora vamos a mirar los símbolos del Espíritu Santo. Y una cosa son los tipos y otra cosa son los símbolos o figuras que utilizamos para explicar algún asunto. Entonces aquí tenemos en los símbolos del Espíritu Santo, ya ustedes los están mirando ahí, tengo 7 símbolos. Uno es fuego, 2, aceite, 3, vino, 4, agua, 5, paloma, 6, viento y 7, sello. Esos son símbolos, y cuando hablamos del primero, que es fuego, quiero que entendamos algo, hermanos. Cuando hablamos de fuego, no siempre en la Biblia el fuego se refiere al Espíritu Santo como símbolo. Hay fuego en la Biblia que es fuego de prueba. Amén. Hay fuego en la Biblia que consume y hay fuego que no consume, como en el caso de la higuera que vio Moisés. Ardía en fuego, pero no consumía. Pero hay un fuego consumidor. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Hay un fuego que causa temor, como en el caso de Israel en el Sinaí, cuando el monte ardía, cuando humeaba y temblaba, y entonces el pueblo le dio miedo. Y aún Moisés también dijo: estoy espantado y temblando. Fuego que causó temor. Pero hay un fuego que causa gozo y alegría. Entonces no siempre la palabra fuego en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Miremos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3. Hablando del día de Pentecostés, Hechos 2, 3, que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hay que entender algo ahí. El Espíritu Santo, no es un fuego que viene para consumir o quemar la carne, como el fuego que cayó sobre el sacrificio que hizo Elías. Amén. Este es como. Entonces se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El simbolismo es como de fuego. Amén.
Número 2, el aceite, otro símbolo del Espíritu Santo. Y lo que tenemos ahí de Mateo 25, 1 al 13, pues es la parábola de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas con aceite, pero 5 de ellas, llamadas insensatas, no tenían suficiente aceite. Entonces, cuando se oye la voz que viene el esposo y hay que salir a recibirle, porque era como medianoche, las que tenían su lámpara llenas de aceite, prendieron sus lámparas, la llama estaba radiante y salieron a recibir al esposo, entraron a las bodas, la puerta se cerró. Y las que no tenían aceite porque sus lámparas se apagaban, les tocó que ir a comprar aceite. Y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Entonces de ahí la importancia de que el Espíritu Santo realmente esté rebosando en nuestro corazón. El salmista dice, mi copa está rebosando. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, yo recibí el Espíritu Santo, sí, pero lleva años que no habla en nuevas lenguas y lo que es peor, porque es posible que hasta hable en nuevas lenguas, es que realmente el Espíritu Santo ha escaseado de tal manera que si él encendiera su lámpara no iba a arder con la misma fluidez que lo puede hacer cuando la vasija está llena. Entonces de ahí la importancia de avivar ese fuego, que el aceite rebose. Amén. Lucas 10:34, miremos ese versículo. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Se trata pues del buen samaritano, del que se compadeció del herido junto al camino, que pasó por ahí el levita y no se compadeció. Pasó también el sacerdote y no se compadeció de él. Ahí hay una tipología de la religión y de la ley. No se compadecieron porque realmente la religión no puede salvar al hombre. El hombre no se salva por ser religioso. Y a veces en la iglesia tenemos gente religiosa. Ah, es que yo soy pentecostal. Pero realmente no es la religión. Aquí hay que ser gente auténtica. Cristianos de verdad. Hombres de fe, hombres con experiencia de la salvación. Amén. Entonces ni la religión ni la ley, porque por las obras de la ley nadie podía justificarse delante de Dios, lo dice la Biblia. Pero el buen samaritano, que ahí hay un tipo de Cristo, él sí se compadeció. Porque el único que puede compadecerse del ser humano es el Señor Jesucristo. Nadie más. Por cuanto él mismo como hombre padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Amén, gloria a Dios. Entonces el aceite ahí lo miramos como un símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor? Aceite y vendó las heridas. El aceite es curativo. Amén. Al igual que la sal. Por eso Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Lo único que hace que este mundo no se acabe de podrir es porque aquí está la sal de la tierra. Amén. Entonces el aceite es curativo, lo vendó las heridas y lo llevó a su cabalgadura hasta el mesón y cuidó de él. El único que tiende la mano es Jesucristo. Levanta al caído, levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. En lugares celestiales con Cristo. Pero habla también en tercer lugar del vino. Y recuerde que el Señor usó aceite y vino. Mateo 9:17 y Lucas 10:34. Vamos a leer Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y Lucas 10:34. Y bueno, es el mismo que ya leímos, del samaritano. Entonces pensemos en lo que dijo el Señor. Los odres nuevos y odres viejos. Los odres viejos, ahí miramos una figura o representación de lo que es el pueblo de Israel. Y los odres nuevos o las vasijas nuevas, ahí hay una figura o representación de lo que es la iglesia del Señor hoy. Amén. Entonces, el vino que tiene esa simbología del Espíritu Santo y la palabra, porque la palabra de Dios es dulce. Amén. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, era convertir de la simpleza a la dulzura. Es lo que Dios nos ha dado hoy. Él nos convirtió de esa vida simple a una vida que tiene significado, a una nueva vida, a una vida de gozo, de alegría, a una vida de paz. Entonces, el Espíritu Santo, su palabra, hablo de la palabra de Dios, amén, es la que obra en nosotros y debe abundar, como dijo Pablo, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Si hay que estar llenos del Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Y número 4, agua. Juan 4:14 y Juan 7:38. Jesús, hablando con la mujer samaritana, pidió agua del pozo de Jacob. ¿Y qué pasa? La mujer samaritana puso una barrera. Dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me vienes a pedir a mí de beber, que soy mujer samaritana? Si los judíos samaritanos no se tratan.
El Señor Jesús vino a romper las barreras. Para Él no hay barrera ni hay acepción de personas. Para Él todos somos iguales y nos mira a todos por igual, necesitados de salvación, llámese como se llamen. Amén. Y entonces empieza a hablar con ella y Jesús le ofrece agua de vida. Amén. Ella dijo, bueno, me interesa, ¿cierto? Ya como que cambió y dijo, bueno, pero lo que pasa, maestro, es que el pozo es hondo y no hay con qué sacarla. Él dijo, el que bebiere de esta agua vuelve a tener sed. Eso es lo normal, lo natural. Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Me interesa, maestro, ¿dónde tienes esa agua viva? Bueno, ve, llama a tu marido. Y bueno, ya sigue la historia que ustedes conocen. Pero mire que ahí el agua está simbolizando al Espíritu Santo. En 7:38 de Juan, en la fiesta que los judíos celebran, todos fueron a la fiesta, pero Jesús no fue, sino que se presentó el último día de la fiesta. Y el Señor, que conoce el corazón, Él sabía que a pesar de estar celebrando una fiesta religiosa, estaban vacíos. Y entonces, conociendo la necesidad que había en el corazón de las gentes, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Porque ustedes saben que allá no habían estos aparatos, era a voz en cuello. Y usaban era el cacho para dar sonido, para invitar. Entonces, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, tengan en cuenta eso. Todo el mundo dice creer en Dios, pero no creen como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Amén. Entonces, el Espíritu Santo como agua. Número 5, como paloma. Ahora, el Espíritu Santo no es paloma, es una simbología. Amén. Mateo 3:16. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero no se olviden, ¿cómo? No es una paloma, es como, en semejanza. Así como las lenguas de fuego, como lenguas de fuego. Esa es la simbología que hay que entender. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo?
vino sobre Jesús, como dice el texto, y venía sobre él. Y eso era para que se cumpliera la escritura, porque Juan no lo conocía, pero sí se le había dicho: Juan bautiza a mucha gente en el Jordán. Juan bautizaba para arrepentimiento, diciendo que creyesen en el que vendría detrás de él, es decir, en Jesús. Y cuando bautiza a Jesús y se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo como paloma, entonces él dice: este es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautizador se llama Jesucristo. Amén, amén. Número 6, viento. Bueno, Hechos 2:2, que ya ustedes lo conocen bien, del día de Pentecostés. Un viento recio que llenó la casa. Porque para los hebreos, el Espíritu Santo, ellos lo podían, o el Espíritu de Dios lo podían percibir así como viento, ruach. Amén. Que aunque no se ve, se puede sentir. Es lo que realmente es el Espíritu de Dios. A un espíritu no tiene carne ni hueso, no lo vemos, pero está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y aunque no lo vemos, sí lo podemos sentir. Cuando uno siente la presencia de Dios, queda extasiado. Amén, amén. Eso es lo que dice Juan 3:8. Bueno, le damos el texto mientras busca el otro. Y de repente vino, bueno, leámoslo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Hasta se oye el sonido del viento, ¿sí? Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Ese nacimiento del Espíritu es una obra directa de Dios en la vida del ser humano. Uno ni sabe realmente a cuándo sucedió y por qué esto y por qué aquello. Bueno, es la obra de Dios en la vida de la persona, haciendo una nueva criatura. Por eso somos nuevas criaturas. Y número 7, sello. Efesios 1:13-14 y 4:30. El sello del Espíritu Santo como sello, ustedes ya saben para qué sirve un sello, especialmente en las oficinas jurídicas, en juzgados y bueno, en todos estos, en los entes gubernamentales, en todo, la firma, huella o sello. ¿Para qué sirve? Para autenticar un documento. Ahora, el texto dice: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. No hay duda, hermanos, esta es la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. ¿Y es así el evangelio de salvación? Porque el evangelio del reino se le predica a Israel. Eso es lo que van a oír en la gran tribulación, el evangelio del reino. A nosotros el evangelio de la gracia o el evangelio de la salvación.
Amén. Y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el sello. Sello que quiere decir que nosotros somos propiedad de Él. Le pertenecemos a Él. Amén. Como cuando usted adquiere algo y hace un documento, una escritura y va a notaría y la autentica y le ponen sello y firma y dice, esta propiedad es mía, aquí tengo mi documento. Hermanos, Dios dice que esta iglesia es de Él, porque la ha sellado con el Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a mirar términos y títulos, empleados para designar al Espíritu Santo. Esos términos o títulos, número 1, Espíritu de fuego. Número 2, Espíritu Santo. Número 3, Espíritu de verdad. Número 4, Espíritu Consolador. Y número 5, Espíritu de vida. Número 6, Espíritu de Dios. Número 7, Espíritu de Cristo. Número 8, Espíritu de la promesa. Número 9, Espíritu de gloria. Número 10, Espíritu de unción. Y número 11, Espíritu de sabiduría. Ahí tenemos 11 títulos del Espíritu de Dios. Como ya ustedes lo miran ahí en la pantalla, hablando de Espíritu de fuego, pues ya lo analizamos en lo que es el Espíritu Santo como fuego. El Espíritu Santo, pues la palabra misma lo dice, lo aclara. Santo, Espíritu Santo. Y no hay otro espíritu igual a Él. Por eso el profeta dice, porque así dice el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El Santo. Entonces Dios es Espíritu, Espíritu Santo. Bueno, ahí tengo la cita, pero para no demorarnos, Lucas 11:13. Habla de espíritu de verdad, porque hay espíritu de engaño. Y el hombre está siendo engañado por espíritus de mentira, espíritus de brujería, de hechicería, espíritus malignos, demonios, engañadores, espíritus erróneos de doctrina o doctrinas erróneas. Entonces, frente a todo eso está el Espíritu de verdad, es decir, en quien está toda la verdad, y el que cree en Él está totalmente seguro, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. La verdad es Cristo. Amén. La verdad es Cristo. Pablo dice en Efesios, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Espíritu consolador, Juan 14:16. Hermano, crea que usted tiene un consolador noche y día. Algún
Algún pastor le escuché alguna vez que dijo, yo tengo mi psicóloga de cabecera. Yo no estoy en contra de eso, mi esposa es psicóloga, así que tranquilo, no me vayan a enojar conmigo. No estoy en contra de eso. Pero realmente, hermano, para un cristiano y un pastor, nosotros tenemos el mejor. El Consolador, día y noche, nos ayuda, nos consuela, nos guía. Amén. Entonces, si este espíritu de consolador, porque el Señor mismo lo dijo, si yo no me voy, el consolador no vendría. Pero es necesario que yo me vaya para que venga el consolador, el cual estará, creo que eso es lo que dice 14 y 16, si quiere, hermana, para que los hermanos lo miren. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para, hermano, las 24 horas del día, los 365 días del año, para siempre, estará con vosotros. Así que esté tranquilo, hermano, usted no está solo. ¿Y por qué te confundes? ¿Y por qué sufre de estrés? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué está tan afanado? Descanse en el Señor tranquilo. El Consolador está ahí para bendecirlo, ayudarlo. Espíritu de vida. Realmente la vida, el dador de la vida es Dios y por lo tanto Él es el que tiene el derecho de quitar la vida. Nadie más. El que lo haga, entonces la vida será reclamada a esa persona, lo que le pasó a Caín. ¿Dónde está tu hermano?, le dice Dios. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo vivo pendiente de él? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el que derramare sangre, su sangre será sobre él también, derramada. Entonces, el dador de la vida es Cristo. Él es el espíritu de vida. Y por eso Pablo dice en Efesios, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Les dio vida. Nos dio vida. ¿Cuántos tienen vida en esta mañana? Aleluya. Es lo que dice Romanos 8:2. Cuando Pablo está diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El único que nos libra, el único que nos da vida es el Espíritu de vida. No se olvide de eso, hermano. Número 6, Espíritu de Dios, comprensible. Este Espíritu Santo, este Espíritu de verdad, este Espíritu de vida es Dios mismo. Espíritu de Cristo también es comprensible porque Cristo no es otro Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén.
El espíritu de la promesa, número 8, Efesios 1:13. Porque Dios le hizo a la iglesia una promesa, y la promesa es que seríamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios habló por boca del profeta Joel. Claro que había una exigencia, alguna vez les estaba enseñando, no recuerdo en qué culto. Primero había conversión, arrepentimiento. Fueron convocados a oración y ayuno hasta los niños, hasta los que mamaban. Y después de eso, entonces dice, derramaré de mi espíritu. Entonces, mis hermanos, Dios hizo una promesa. Promesa es lo que alguien promete, pero que todavía no lo ha cumplido. Entonces, si usted le prometió algo a su esposa y todavía no le ha cumplido, sigue siendo promesa. El día que le cumpla, deja de ser promesa, ya es una realidad. Dios prometió el Espíritu Santo a la iglesia. Fue una promesa hasta el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Y ahí el día de Pentecostés estaban todos reunidos, unánimes, ahí esperando la promesa del Espíritu Santo. Y Dios manifestó su poder en lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí llegó la promesa. Ahora es una realidad en los creyentes. Amén. Así que, hermano, si usted no ha tenido esa experiencia, para usted sigue siendo promesa. Pero el día en que tenga la experiencia y hable en otras lenguas, dejará de ser promesa, será ya una realidad en su vida. Entonces el espíritu de la promesa está ahí, está en la iglesia, pero Él quiere llenar todos los corazones, todo vacío. Amén, amén. Número 9, espíritu de gloria. Aleluya. Hermanos, el Espíritu Santo como espíritu de gloria. Yo creo que no hay mayor gloria que sentir el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Algunas madres se gozan cuando tienen su primer bebé y lo sienten en su vientre, cuando él se mueve. Qué alegría para ellas sentir a su bebé ahí. Hermanos, para nosotros no hay mayor gloria que poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos gozamos, nos alegramos, y por eso algunos saltan extasiados por el Espíritu de Dios, y lloramos, y algunos caen de rodillas. Amén. Porque no hay mayor gloria que sentir al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos que decir, ¿y quién soy yo? Como dijo María cuando el ángel le anunció el nacimiento del niño Jesús, o cuando fue engendrado por el Espíritu de Dios, o hablemos del anuncio porque todavía no era. Entonces le anuncia. Cuando ella dice, pero ¿cómo es esto si yo no conozco varón? Y después de que sucede todo, entonces le dice, Dios, mi alma te engrandece, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Hermano, yo a veces digo, la bajeza nuestra, hombres pecadores. Amén.
Y que Dios hoy nos haya perdonado, nos haya lavado y además nos haya dado su Espíritu Santo. ¡Oh, qué gloria tan sublime! Aleluya, aleluya. Y número 10, el Espíritu de unción. Primera de Juan 2:20. El Espíritu Santo como unción. ¿Ustedes recuerdan lo de la unción del Antiguo Testamento? Un aceite o un perfume que se hacía especialmente para eso. Nadie podía copiar esa fórmula, nadie la podía copiar. O sea que eso estaba patentado con Dios. Nadie la podía copiar. Exclusiva, especial, que Dios hizo para ungir a quienes, y no era para todos. Hermano, la bendición grande que tenemos hoy es que la unción sí es para todos. Allá no, era exclusivamente para ungir al rey, para ungir al profeta, para ungir al leproso que se santificaba, así, algo especial. Pero era un aceite especial. Entonces, hoy tenemos esa unción y es en lo que estamos mirando aquí el aceite del Espíritu Santo, en la unción. Vamos a mirar Primera de Juan 2:20 que dice el apóstol: nosotros tenemos la unción. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis. ¿Qué tenemos? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y creo que el siguiente versículo dice, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Bueno, es seguro el anterior. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque el Espíritu, la unción del Espíritu que está en vosotros, os enseñará todas las cosas. Amén. Y número 11, espíritu de sabiduría. Hermano, la fuente de la sabiduría está en Dios. Si hay gente sabia en la tierra, aunque para los sabios de la tierra esto no lo entiendan, nosotros sí lo sabemos. Si hay gente sabia en la tierra, son los cristianos. Créaselo, hermano. Créaselo. Es que tenemos sabiduría de Dios, no sabiduría de este siglo, de esta tierra, sino sabiduría de lo alto, de Dios. Y el principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice Proverbios. Ahí está la sabiduría, la inteligencia. Amén. Así que aunque nos traten de ignorantes, campesinos, de estrato 1 o 0, qué sé yo, lo peor de aquí de la tierra, somos los más sabios. El sabio edificó su casa en la roca y nosotros estamos en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a mirar ahora el Espíritu Santo prometido. Amén. El Espíritu Santo, Dios lo prometió desde el Antiguo Testamento. Amén.
En primer lugar, fue profetizado en el Antiguo Testamento según Joel 2:28. Número 2, fue profetizado por Juan el Bautista según Mateo 3:11. Y número 3, fue prometido por nuestro Señor Jesucristo. Miremos los textos. En el Antiguo Testamento está profetizado por Joel, capítulo 2, el versículo 28. Joel. Y después, lo que le estaba diciendo ahora ratico, primero hubo una preparación, hubo un arrepentimiento, hubo una conversión. Dios dijo, convertíos a mí y háganlo con ayuno, oración, cilicio, bueno, los niños y también el sacerdote. Entonces, después de esto, derramaré. Recuerde que está hablando hacia el futuro. Eso es escatológico. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, que el Espíritu Santo en la vida del creyente, joven, anciano, adulto, hijos e hijas, bueno, sobre todos, era una manifestación para ver la gloria de Dios reflejada en todos los aspectos de la vida. Amén. Entonces ahí está profetizado. Ahora, número 2, lo dijo Juan el Bautista, Mateo 3:11, que fue el versículo que leímos al comienzo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Amén, Él es el Todopoderoso. Él, Jesucristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y mire que está hablando todavía escatológicamente hacia el futuro. Él os bautizará. Amén. Porque el bautismo se confirmó el día de Pentecostés. Y miremos Juan 14, 15 y 16. Fue prometido también por nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, ¿cuántos aman al Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. A Dios no se le ama solo de palabras. A Dios se le ama con hechos de corazón. Este pueblo de labios, pero su corazón con Dios es de corazón. No es palabras, hechos. Si me amáis, entonces guarden mis mandamientos. Vívanlos, póngalos por obra, obedézcalos. Eso no es cuestión del pastor o de la iglesia, es cuestión de Dios. Guarden mis mandamientos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 16. ¿O ya termina ahí? Bueno, entonces mis hermanos, ahí Dios, el que prometió el Espíritu en el Antiguo Testamento, que Juan vuelve a mencionarlo y que el Señor lo menciona aquí una vez más, está confirmado entonces
el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez y se quedó en la iglesia, porque es que el Espíritu Santo está en la iglesia. Por eso estamos hablando de la obra del Espíritu Santo de comienzo a fin. Él está aquí. Él no se ha ido. Es verdad que algunos lo contristan, que algunos lo alejan. Bueno, eso lo vamos a ver más adelantico. Pero Él está en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar los ministerios del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy en la iglesia? 1, convencer de pecado. 2, regenerar. 3, morar en los hijos de Dios. 4, sello, que quiere decir propiedad, seguridad, aprobación o obra terminada. 5, reviste de poder. 6, bautiza en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, miremos ahora esto, convencer de pecado. ¿A quién lo convenció? Digamos, ¿quién lo convenció a usted, hermano? No, el pastor que me habló del evangelio, ese hermano habla muy bonito y yo le creí. No, fue al hermano, al vecino, fue a fulano de tal, a mi amigo que ahora es evangélico. No, hermano, los hombres hablamos, evangelizamos, pero el que convence a la persona es Dios. Y si usted no está aquí convencido por Dios, usted no permanece en la iglesia. Ah, es que yo estoy por el hermano fulano de tal. Hermano, usted permanece en la iglesia si Dios por su espíritu lo convenció. Eso sí, usted puede decir: a mí nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo, como dijo Pablo. Amén. Regenera. La regeneración es una obra del Espíritu Santo. Usted no se regenera por sus propias fuerzas. Usted se regenera porque Dios, por su Espíritu, está obrando en la mente y en el corazón. Y entonces usted se va regenerando, va cambiando muchas cosas. Ahora es una nueva criatura. 3, morar en los hijos de Dios. El Espíritu Santo está dado para los hijos de Dios. Usted no recibe el Espíritu Santo para ser hijo. Usted lo recibe porque es hijo. Amén. Número 4, sello. Ya hablamos de eso. Indica propiedad, indica seguridad, aprobación, obra terminada. Número 5, reviste de poder. Claro, mis hermanos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder que yo les doy, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, no hay temor de testificar de la obra de Cristo, porque Dios nos ha revestido, nos ha investido con poder de lo alto. Y número 6, bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Todos somos un cuerpo. Amén. Cristo es la cabeza y este es el cuerpo. Amén. Por eso es que el bolsillo de Dios está en la iglesia. Amén. Usted mire el cuerpo, mire la cabeza y mire el cuerpo. ¿Dónde están los bolsillos? Por acá. El bolsillo de Dios está aquí. Así que, hermano, no le tiemble la mano darle a Dios lo que es de Dios. ¿Usted sí conoce dónde queda el alfolí? Como que no todos. No están seguros, ¿cierto? Hermano, ofrende, dé para la obra misionera. La obra misionera es de Dios. Entonces, Él bautiza en el cuerpo. Por eso digo que el Espíritu Santo está aquí en la iglesia. Amén. Y dejemos hasta ahí. El próximo domingo hay descanso porque tenemos el culto de familia, que está a cargo de la familia Sánchez. Dentro de 15 días, Dios mediante, continuaremos y continuamos con pecados contra el Espíritu Santo.